del este, tirando al norte, pertenecen a Polonia. Van a parar a Polonia. La Transcarpatia pasa a Checoslovaquia, donde veis aquí SVK, eso es Checoslovaquia, mientras que el territorio de Bucovina pasa a Rumanía. Cuando los nacionalistas ucranianos proclamaron en la Bucovina una nación ucraniana, salió el ejército a la calle, el ejército rumano, y ya no hubo más proclamación. En la Transcarpatia hubo ciertos derechos culturales para los ucranianos, aunque no tuvieron posibilidad de lanzar el mensaje con plena libertad de independencia, y donde dicen los nacionalistas ucranianos que tuvieron más problemas es con Polonia, porque según la versión de ellos, Polonia les ocupó el territorio, impuso el polaco, prohibió la lengua ucraniana, les sometía a una situación muy dura, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos años 20? Pues que surge un nacionalismo radical contrario a los liberales y a los socialistas, que permitieron que el primer intento de Ucrania independiente fuera aplastado por los bolcheviques, pero sobre todo contra Polonia. Es decir, surge un nacionalismo ucraniano que fomenta el odio contra Polonia, contra los polacos. El principal inspirador fue Dmitry Donsov, que tenía ciertas ideas parecidas a Mussolini, como Mussolini había sido socialista en su juventud, y defendió la necesidad de crear un nuevo nacionalismo, al que llamó Chini Nationalism, nacionalismo de acción, con el cual tenía que ponerse en guerra al pueblo ucraniano contra los polacos, contra los soviéticos y en menor medida contra los judíos. Este nacionalismo tuvo una influencia muy grande en la juventud ucraniana de aquella época. También hubo una ala moderada, porque el nacionalismo ucraniano y el vasco se parecen en bastantes cosas. El vasco tuvo la ala moderada pro-británica de Sota, mientras que el ala radical pro-alemana en la Primera Guerra Mundial era la familia Galastegi. Pues aquí lo mismo. El moderado fue Lipinski, que era el que defendía la necesidad de una alianza entre Ucrania y Gran Bretaña, y que es el que ahora ha capitaneado un poco esas ideas de unirse con la Unión Europea, contra Rusia y tal. O sea, eso se hereda un poco esta línea. Y de todos ellos, el más idealista, el más combatiente, el que unió filosofía y acción, fue Stefan Bandera, ¿no? Que es el ídolo para los ucranianos nacionalistas. Si tú vas a Ucrania y dices que conoces algo a Stefan Bandera, te reciben por brazos abiertos, porque para ellos es un héroe nacional y les gusta que los extranjeros sepan que existió Stefan Bandera. Él heredó ciertas formas de pensar de Donsov, se podía identificar con la corriente fascista de la época, y como defendía un nacionalismo antipolaco, se puso en contacto con los alemanes, con el alto mando alemán, para realizar una serie de campañas contra los polacos en territorio ucraniano, es decir, de sabotajes, terrorismo, él lo llamaba guerra de liberación, etc. Entonces fue una persona que quiso una Ucrania occidental independiente, que primero se enfrentó a los polacos y luego se enfrentaría al régimen soviético. Está en rojo y negro porque era la bandera que inventó él para su movimiento, ¿no? Son colores propios del totalitarismo de la época, y era una franja roja con la franja negra. Otro de los líderes de este movimiento fue Andrei Melnik. Él había sido admirador de Mussolini, pero era anti-alemán, es decir, él no compartía una Europa dominada por Alemania y se enfrentaría en la Guerra Mundial con los alemanes. Es importante introducir el tema de la... Bueno, antes de pasar al tema de la Guerra Mundial, quería comentaros algo más de Bandera. Bandera y otros crearon la UBO, que era la Organización de Autodefensa Ucraniana, que era una organización, según ellos, de lucha armada, según la autoridad polaca, una organización terrorista, y con razones, porque los objetivos principales de ellos eran no solamente contra políticos polacos, sino también atacaron población civil polaca o ucraniana que consideraban que colaboraban con las autoridades polacas. Entonces, la acción principal que tuvo la UBO, que le dio más publicidad sangrienta, fue el asesinato del ministro polaco del Interior, Bronisław Bieraki, y a partir del asesinato del ministro polaco del Interior pasaron muchos nacionalistas ucranianos a campos de concentración, y allí se radicalizarían, y cuando los alemanes ocuparon Polonia los liberaron, y muchos de ellos serían los impulsores de acciones sangrientas contra la población polaca, aprovechando que no había en ese momento ejército polaco, que el que mandaba era el ejército alemán. La gran esperanza para el nacionalismo ucraniano en su segundo intento de independencia fue la Operación Barbarroja, la invasión de la Wehrmacht, de la Alemania de Hitler, de la Unión Soviética, y así cuando se enteraron de que Alemania había entrado en guerra contra la URSS, unidades del nacionalismo
grupos de nacionalismo ucraniano entraron en contacto con las divisiones Roland y Nachtigall y se enrolaron en divisiones alemanas, e incluso una división entera de las SS, la SS Galicia, estuvo formada completamente por ucranianos. Lo que ocurre es que los ucranianos nacionalistas pensaban que Alemania les ayudaría a conseguir la independencia, y la independencia no estaba en los planes de Hitler, es decir, contra la idea de Bandera y de Melnik, Hitler no accedió a darles independencia a los ucranianos, con lo cual se le echaron en contra al final. Es decir, hubo un momento que Bandera dijo que había que hacer la guerra no solamente contra los soviéticos, sino también contra los alemanes, porque no les permitía una Ucrania independiente, y se creó una organización guerrillera, según unos, terroristas según otros, que fue la UPA, la Organización de Defensa, Ukrainian Partisan Army en inglés, se conoce internacionalmente, o sea, ejército guerrillero ucraniano, que su objetivo era luchar contra los alemanes y sobre todo contra los soviéticos, contra los polacos, contra los judíos, contra los rumanos, contra los gitanos, o sea, contra todo lo que no fuese ucraniano. La UPA se vio envuelta en escaramuzas contra el ejército alemán, pero su principal lucha fue contra el ejército soviético, y ahí las cifras: hubo 3.000 bajas alemanas luchando contra la UPA, mientras que contra la UPA los soviéticos perdieron entre 60.000 y 80.000 hombres. Ahí tenéis una foto de los guerrilleros de la UPA, y la UPA ha dejado una memoria antisoviética importante en Ucrania, también antirrusa y antipolaca, hasta el punto de que hay un restaurante en Lviv, que yo lo visité, que me lo presentó mi entonces novia ucraniana, que tú entras allí y tienes un guardián con una ametralladora alemana vestido con el traje de la UPA, de los guerrilleros ucranianos, que te dice una contraseña, y tú has de contestar esa contraseña en ucraniano para que te dejen entrar. Y ahí dentro pues hay gente con uniformes, con fusiles colgando, fotos de la guerra, etc. Ahí tenéis unas imágenes de la división Waffen-SS Galicia y el escudo, que es el escudo realmente de Galicia, de la región que tiene por capital Lviv, que viene de León, ¿no? Por eso está ahí el león. Hay actos conmemorativos en la Ucrania actual, sobre todo desde que ha tomado el poder el nacionalismo radical ucraniano, de los veteranos de la UPA. Manifestaciones en memoria de la UPA que en Rusia causan mucho revuelo, porque para ellos son manifestaciones de asesinos antirrusos, porque esta organización, para los ucranianos del oeste, para la mayoría eran unos libertadores, pero para los del este eran criminales fascistas, tal y cual, ¿no? Bien, entonces el nacionalismo ucraniano luchó contra el régimen soviético por la vía de la violencia, perdieron la batalla, estuvieron en guerrillas hasta el año 65 nada menos, y no acababan con ellos, pero al final el poder soviético fue muy fuerte, y lo que intentaron los nacionalistas es crear organizaciones pacifistas dentro del régimen soviético para reclamar la independencia, pero acabaron también en la cárcel, por lo cual a la larga se radicalizaron, ¿no? Como la generación de Sidezianitis, que eran unos que buscaban por la vía de la no violencia, típico años 60, la independencia. Pero al final la independencia llegó, y llegó no porque hubiera una mayoría del pueblo ucraniano que quería, o del pueblo ruso que vive en Ucrania que quisiera esa independencia, sino por la incompetencia, la corrupción y el desastre del Estado soviético. Es decir, ¿por qué la mayoría de la gente, incluso en zonas prorrusas o rusófonas de mayoría de habla rusa, votaron a favor de la independencia en 1991 cuando cayó el régimen de Gorbachov, cuando Gorbachov permitió elecciones libres? Porque estaban hartos de la Unión Soviética y dijeron: ¿cómo escapamos de la miseria, de la explotación, de la contaminación ambiental, del control político que es la Unión Soviética? Haciéndonos independientes. Pero luego han visto que no han salido ganando con el negocio, porque la Ucrania actual es también un país donde hay mucha corrupción, hay mucha pobreza, no se avanza económicamente, y justo las zonas más cercanas a Rusia son las que prosperan mejor económicamente. El primer presidente fue Kravchuk, que había sido comunista, pero se hizo nacionalista por conveniencia y ganó las elecciones. Después le sucedió Leonidas Kuchma, que era más prorruso, y se han ido alternando, ¿no? Más pronacionalista, más prorruso, contentando a las dos capas de la población ucraniana, que es un país muy dividido en dos partes, igual que España. Hubo una etapa en que dominó el señor Timoshenko aliado con el señor Viktor Yushchenko aliado con Yulia Timoshenko, por medio de la famosa Revolución Naranja, una revolución que estuvo muy agitada desde el exterior, con infiltración de servicios secretos, propaganda contraria a Rusia, etc. Y más o menos ahí se vendió la idea de que
presidente prorruso había ganado las elecciones de manera fraudulenta, que había que salir a la calle, que la Unión Europea resolvería todos los problemas automáticamente, o sea, las mentiras o medias verdades que han estado difundiendo. Y este es el presidente que ha caído por la fuerza, ¿no? Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych cae por la fuerza porque hay acusaciones de fraude en las elecciones. Yo no voy a decir aquí quién es más limpio o menos limpio, corrupción en Ucrania hay tanto en la zona oriental como en la occidental, pero lo cierto es que hay unos determinados grupos, entonces minoritarios políticamente, sobre todo el nacionalismo radical ucraniano, que aprovechan el descontento contra Yanukovych por las elecciones, por la corrupción, por el tema de que hay mucho favoritismo en la administración, etcétera, para lanzarse a la calle con apoyo exterior, con apoyo de los servicios de inteligencia exteriores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, para tomar el poder por la fuerza, aprovechando que este señor, que Yanukovych, no firma el Tratado de Adhesión con la Unión Europea. Y ahora lo han conseguido por la fuerza. Entonces, de la noche a la mañana, nacionalistas ultrarradicales tildados de nazis, tal y cual, se han convertido en demócratas, defensores de la Unión Europea, maravillosos, integrados en la Unión Europea y se les recibe con los brazos abiertos en Europa. Este es el presidente ultranacionalista que ha durado muy poco, aprovechando el vacío de poder que ha habido con las revueltas en Maidán, y el que actual es el magnate Pedro Poroshenko, que un poco buscaba la idea de una persona que defendiera los intereses de Ucrania, pero tampoco sin dar un mensaje que asustara a las minorías polaca, rusa, rumana, etc. ¿Cuál es el estado actual? Estamos en una guerra civil que puede acabar en guerra internacional, como sabéis todos. A mí me dio mucha pena ver Kiev por la televisión, que la última vez que lo visité fue en el 2012, una ciudad preciosa, devastada, con los edificios quemados, rota en 1000 pedazos. No la reconocía, y este es el resultado de lo que ha ocurrido, que es el mismo escenario que se está repitiendo por muchos sitios del mundo. Interesa hacer una revolución fabricada desde el exterior, interesa derribar al gobierno que esté en el poder, sea más legítimo o menos legítimo, para conseguir gobiernos títeres, gobernados desde Washington, desde Tel Aviv, desde la Unión Europea, para que luego las multinacionales arramblen con estos países, se lleven sus recursos, como están haciendo con Ucrania, que hay toneladas de tierra negra muy fértil que se las están llevando a Alemania. Es decir, lo que no hizo Hitler lo está haciendo ahora la señora Merkel, y me parece mentira que estos nacionalistas radicales que dicen que aman tanto Ucrania permitan eso, y que haya habido gente que muera por ese trapo lleno de pingajos colgados amarillos, que es la bandera de la Unión Europea, ¿no? Pero así ha ocurrido. Por otro lado, Ucrania no puede pretender una independencia radical con respecto a Rusia, porque la zona oriental es la más rica en recursos, en industria, etc., y la zona occidental es la más pobre, pero es que encima está completamente surcada de oleoductos, de gasoductos, porque la dependencia del gas ruso es muy importante, pero Rusia es inteligente. Rusia ha abierto una vía por el norte y otra vía por el sur, una vía por Turquía, otra vía por el Mar del Norte. Es decir, Rusia corta ahí el grifo y el perjudicado es Ucrania, no va a ser Rusia. Y por otro lado, ha conseguido un acuerdo de venta con China, pues Rusia no va a salir perdiendo. Aquí voy a comentar algo de lo que ocurrió en la revolución esta de Euromaidán, ¿no? Como ejemplo de uno de estos líderes nacionalistas radicales aupados por los servicios de inteligencia exteriores. Hay dos partidos muy radicales del nacionalismo ucraniano, uno es el Svoboda, bandera azul y amarilla, y otro es el Pravý Sektor, que es como la UPA, bandera roja y negra. El jefe de este partido, Alexander Mutsyko, tuvo la osadía delante de todas las televisiones de entrar en la Fiscalía General a bofetear a un empleado de la Fiscalía diciendo dónde está el fiscal general, ¿no? Como diciendo, mandamos nosotros aquí y el fiscal va a hacer lo que nosotros digamos y no aparece el fiscal de machaco, ¿no? Pocos días después fue asesinado, según otras versiones tuvo un intercambio de disparos con la policía, bueno, lo cierto es que murió, pero este sujeto hizo algo que desprestigia a un movimiento nacionalista y a mi juicio lo convierte en traidor, y es participar en la guerra de Chechenia a favor de los separatistas, terroristas del islamismo radical. Y eso es algo que han hecho bastantes nacionalistas del ala más guerrillera del nacionalismo ucraniano en su odio contra Rusia, es decir, les puede tanto el odio contra Rusia que anteponen ese odio a los intereses generales de Europa, es decir, no puedes apoyar al fundamentalismo radical porque estás cavando tu propia tumba como europeo, y eso lo han hecho, como lo han hecho los nacionalistas georgianos en su ceguera antirrusa.
Estos son los puntos de vista ruso y ucraniano sobre este problema. Para los ucranianos, la malvada Unión Soviética redimida por Putin intenta comerse el oriente de Ucrania. Para los prorrusos, el dejar la Ucrania oriental en manos de los nacionalistas y Crimeas, volver al nazismo, a la ocupación nazi, etc. Son dos formas muy maniqueas de ver la situación, pero que responden a los temores colectivos que tienen. Vamos a ver la situación comparativa militarmente, que es interesante. Si se produjera, imaginemos, porque ha habido muchos vaivenes, ¿no? Que si Putin negocia, que si no negocia. Hace una semana los líderes de las zonas del oeste de Ucrania prorrusos acusaban a Putin de traidor porque no les defiende. Lo último que sabemos es que hay movimiento de tropas rusas por la frontera, y yo creo que el Donetsk no lo deberían dejar caer porque es el territorio donde hay más población rusa y más intereses ligados a Rusia. Pero claro, Putin está aislado por la comunidad internacional y si mueve fichas se expone a una guerra de proporciones gigantescas, inimaginables. Entonces intenta salvar la situación lo mejor posible. Quizá podría ocurrir que esté esperando a que se dé una situación muy conflictiva en el Donetsk, que hubiera matanzas verdaderamente graves como lo que pasó en la sede de los sindicatos en Odessa, para intervenir. Hay otros que apuntan que no va a intervenir porque en Berlín pactó con la representación diplomática ucraniana un acuerdo favorecido por Alemania, ¿no? Pero yo pienso que Putin no juega al parchís, que juega al ajedrez, que es un estadista como la copa de un pino, el único independiente medianamente inteligente de todos los que hay ahora en Europa. No se le puede comparar con un Rajoy, con un Hollande o con cualquiera de estos inútiles, y realmente Putin no va a dejar que machaquen y que destruyan por completo a la zona oriental, ¿no? Si hubiera un enfrentamiento con Rusia, las fuerzas armadas son claramente superiores en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en aviación y en todo. Entonces, depende claramente Ucrania de la respuesta de la OTAN o de la respuesta europea, la respuesta sobre todo de Estados Unidos, porque Europa no creo que se llegara a mojar en un conflicto por ellos. Aquí tenéis foto de milicianos prorrusos. Las movilizaciones del Euromaidán, tomando por la violencia al poder, provocaron en la zona oriental una revuelta porque no querían estar sometidos a un poder ilegítimo, ilegal, golpista, y un poder además que estaba dependiendo del nacionalismo más radical, que defendía la exclusión no solamente de los rusos y su discriminación, sino también de los judíos y también de los polacos. Entonces, claro, ha habido movilizaciones y esto ha acabado en una situación de guerra civil. Aquí se ven manifestaciones muy curiosas de partidarios del nacionalismo ucraniano o contrarios, y esto se resume en esta imagen. La zona marrón es la zona nacionalista y la zona del este más prorrusa es la zona azul. Veis claramente que votaron a favor del candidato prorruso en todas estas regiones. En Crimea ha sido tremendo, el 88% en la base sobre todo se identifican fuertemente con Rusia, por eso ha sido un paseo militar para Putin recuperar Crimea, que ha estado ligada a Rusia desde el siglo XVIII. Entonces, si aquí se aplicara un principio de autodeterminación de que decida la población, sin interferencias extranjeras, está claro que la Ucrania oriental iría a parar a Rusia y la occidental se mantendría, pero es que la oriental es donde se concentran las riquezas principales, la industria, los servicios. La occidental es muy pobre, es la agricultura principal motor económico. Entonces no tiene futuro, sobre todo porque no hay una salida al mar. El mapa étnico de Ucrania también lo dice claro. Donde veis el amarillo es la población de habla rusa. Se concentra sobre todo en torno a Odessa y en torno al Donetsk. Y en la zona marrón hay población de mayoría rusa sobre la ucraniana, es decir, población rusa y dispersa en toda esta zona, y tiene que ser defendida por el Estado ruso. Aquí en color rojo me parece un error porque los ucranianos usan el amarillo o el azul, se ha puesto a la población de habla ucraniana, que como veis es del centro y de la zona occidental. El tema de la flota rusa del Mar Negro fue una disputa entre Rusia y Ucrania, pero al final hubo un acuerdo y se reconoció que Rusia tendría la mayoría de las unidades y recompraría a Ucrania algunas otras unidades, y en ese acuerdo se comprometió Rusia a que Crimea perteneciese a Ucrania. Lo que ocurre es que en el derecho hay una cosa que se llama cláusula rebus sic stantibus, que significa que se mantiene un pacto mientras las condiciones pactadas no varíen. Si una de las partes
de ser un gobierno legítimo pasa a ser un gobierno de golpistas que ha tomado el poder por la fuerza y encima dice que los prorrusos no tienen derechos, pues la otra parte tiene derecho a tomar sus contramedidas. Con lo cual, dado que la mayoría de la población en Crimea ha apoyado la unión con Rusia, me parece claramente que es democrático y legítimo que Rusia recupere un territorio que es suyo. Esto es un poco lo que os he comentado antes, las regiones rusófonas. Y bueno, la política del nuevo orden mundial prácticamente se resumiría en lo que ha ocurrido con otros países que han intentado con Ucrania. La incógnita es qué es lo que hará el oso ruso respecto a lo que pueda hacer la alianza Unión Europea, Sionismo, Estados Unidos. Aquí tenéis la bandera de un grupo nacionalista radical ucraniano, que es como la de la UPA, el Pravi Sector. Digo sector de derechas porque los ucranianos no dicen derechas, dicen derechas. Y ahí tenéis las manifestaciones de los grupos del nacionalismo radical ucraniano, Svoboda. Estos van con una mano amarilla sobre un fondo azul. Y lo curioso aquí es que ha habido agentes del Mossad metidos, vestidos junto con manifestantes con águilas del Tercer Reich, que han estado promoviendo un poco estas revueltas, porque el objetivo fundamental es debilitar a Rusia, ¿no?, con todo esto. Es más, hay periodistas e incluso economistas que manifiestan, a ver, lo digo para citar la fuente concreta, este es el autor de un artículo muy importante de los nazis de Kiev y la pieza de Bruselas, Centeno, eso, Roberto Centeno. Roberto Centeno dice que a cada manifestante de Maidán le pagaban por día 1.000 euros por lanzar consignas incendiarias contra el gobierno y si disparaba contra la policía con arma de fuego les tiraba cócteles molotov, 3.000 euros. Y que ha movido mucho mercenario con todo eso, con el dinero de otras potencias. ¿Sí? Soros decía, señor Soros decía oficialmente 12 millones de dólares gastado en sí, Maidán. probablemente. Ey, por declaración suya, Sí, ¿cuánto sí. gastado? Yo no sé. Han utilizado todo tipo de utensilios contra la policía, incluso gas, que aquí estaría prohibido. Y bueno, incluso hacen desfiles militares sin haber un ejército regularizado, porque son irregulares, permitidos por el gobierno, que es de ellos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, los grupos más radicales son imágenes nacionales ucranianas, sobre todo en la zona de Galicia. Una familia feliz en Galicia, con las Totenkov ahí. Y adolescentes ucranianos pues manifestando también sus inquietudes. Y claro, todo esto, bueno, contra Rusia la han atacado desde fuera, pero también internamente. Las manifestaciones de los demócratas, entre comillas, rusos contra Putin y de los bueno, realmente traidores a Rusia se han visto favorecidas por las principales embajadoras contra Putin son las FEME, ¿no? Porque es el único que las ha puesto en cintura. Todos los gobiernos, sobre todo el de Rajoy, se acojonan con estas mujeres, pero en cambio allí Putin les dijo, por entrar en una iglesia blasfema y tal, a prisión, y no hubo vuelta de hoja. Entonces tienen un odio a Putin tremendo. En Rusia han generado movilizaciones contra el nacionalismo ucraniano de todos los sectores, porque aquí es una movilización del pueblo en general, la de la derecha de nacionalistas tradicionalistas rusos, con la bandera del imperio de 1848, la de abajo es del Partido Liberal Democrático de Zhirinovsky, de ultraderecha, y la de la parte derecha es de los comunistas. O sea, todo el espectro político ruso, el partido de Putin y los que están contra él, pero desde la extrema izquierda y la extrema derecha, está con su gobierno contra el nacionalismo ucraniano, y solamente una panda de traidores que se llaman liberales y demócratas multicolores son los que están contra, ¿no? Ahí tenéis datos de la mayoría de la voluntad democrática de la Ucrania Oriental a favor de la unión con Rusia, tanto en el Donetsk como en Crimea, unas proporciones tremendas. Y esto es para preguntarles a los nacionalistas ucranianos, porque en los años 30 ellos se solidarizaban con los alemanes de los Sudetes porque querían mayoritariamente pertenecer a Alemania y eran etnia alemana. Entonces, ¿por qué no aplicáis la misma idea, ¿no?, ahora, cuando la mayoría de la población de Crimea quiere ser rusa? Estos son fotos de nacionalistas rusos. Este partido está, la chica lleva el emblema del Partido Nacional Bolchevique, que ha sido prohibido por Putin. También fue prohibido el partido de... bueno, este es otro que es la bandera es una granada,
explosivo este partido ha sido también promovido por Putin. Y dentro de lo que es el neofascismo ruso, bueno, el nacionalsocialismo ruso, este fue el primer partido prohibido. La Unión Nacional Revolucionaria se lo prohibieron en el año 94. Es decir, Putin ha ido prohibiendo, primero Yeltsin y luego Putin han ido prohibiendo partidos de nacionalismo radical ruso, sobre todo porque quieren monopolizar ellos el nacionalismo y no quieren competidores. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Que si Putin cede demasiado, esa oposición legal o ilegal de nacionalismo radical en Rusia, que cada vez es más fuerte, cada vez conseguirá más apoyo popular, por lo cual no le conviene a Putin ceder demasiado en el tema de Ucrania. Y por último, para terminar y no alargarme demasiado, quisiera hablar del papel del ejército ruso en esta situación. Es decir, el ejército ruso está con Crimea, está con la población rusa de la zona oriental, es partidario de una intervención y el presidente es el que decide. Es un ejército que se ha modernizado gracias a Putin en los últimos años, tiene el apoyo de buena parte de su población, que no les importaría un conflicto si fuera necesario para preservar la independencia de Rusia, aunque también hay que decir que dentro de Rusia cada vez hay más voces contrarias a la política de Putin, porque el aislamiento de Rusia cada vez es mayor, ¿no? Es una situación muy delicada. Os estoy sacando aquí fotos para que veáis el grado de modernización del ejército ruso. Caíste ese niño. Eso lo he visto en varias fuentes, no sé si será montaje o no, pero lo cierto es que tienen ingenios de última generación, tienen un proyecto de carro revolucionario porque desecharon el T-95, pero lo mejor que tienen es el proyecto del último avión. Vamos a sacarlo si lo encuentro. Ahí tenéis la velocidad de los carros rusos. El T-50 Sukhoi Máximo ya es una realidad. Es un caza que supera a los mejores de la OTAN tanto en velocidad como en localización de blancos a distancia, y lo que necesita Rusia pues es poder concentrar sus esfuerzos con tiempo necesario, porque claro, el problema es que sigue siendo la principal potencia mundial de Estados Unidos, aunque ya haya empezado su punto de inflexión. Un dato importante para los españoles, lo dijeron el año pasado los altos mandos militares rusos. Si entramos en guerra con Occidente, el principal objetivo es Polonia y España. Gracias al señor Rodríguez Zapatero, que puso la base del escudo en la base de Rota, permitió el escudo antimisiles, porque claro, lo primero para que tus misiles lleguen es destruir el escudo antimisiles, es de lógica. Y aunque el T-95 fue, imaginad si eso hubiera sido realidad, un cañón de barco, eso parece que tenga un 200 milímetros inmenso, un cañonazo, eso destruye 4 manzanas de casas, pero no, al final hubo problemas técnicos y no se pudo terminar con el proyecto. De todas formas, ahora hay otro proyecto muy interesante, que es el carro Armata, que sería incluso mejor que el T-95, porque tendría un cañón de 195 milímetros, que no está mal, pero que permitiría instalar su suspensión en un cañón mayor de 152 milímetros, con un compartimento de municiones separado de la cápsula de dotación, para evitar que si se pega donde están las municiones, por temas de seguridad sobre todo. Y una comparativa entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Rusia. En tema de vehículos militares y artillería, Rusia tiene más número de unidades, lo que pasa es que no están tecnológicamente a nivel de Estados Unidos por la general. Donde Rusia no ha cedido nada es en tema intercontinental, de misiles, de sistemas antimisiles. Rusia está entre las naciones más avanzadas del mundo. Hay quien dice que incluso en algunos aspectos superior a Estados Unidos, pero eso hasta que no hubiera una guerra no se podía saber. Y lo digo porque dicen fuentes rusas y sirias del gobierno sirio que se evitó la guerra de Obama contra Siria en octubre porque un misil que salió de la base de Rota fue interceptado a mitad camino a la altura de Malta por un antimisil ruso. Pero bueno, estamos también en una guerra de propaganda entre potencias que no se sabe cómo acabará esto. En cualquier caso, mientras pasan estas cosas, ¿quién se beneficia de esta escalada de tensión? Pues el gran gigante asiático, que ha conseguido un gran